Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Narcis. Gracias por estar del otro lado. Agradezco mucho la recepción que viene teniendo el espacio y te recuerdo que cualquier feedback es bienvenido. Puedes escribirme a mi Instagram, a mi mail o suscribirte a la comunidad Narcis y participar de la agenda de temas e invitados del podcast. En la descripción de este episodio tienes el link para suscribirte a la comunidad. Yo soy Ollani Narcisa y te saludo desde mi hogar en Buenos Aires. En este episodio viajamos de nuevo a España, esta vez a Barcelona, de la mano de Anaís Madera, antropóloga y creadora de la cuenta Antropología Memes. Les recomiendo seguirla en Instagram y descubrir con humor el aporte de esta ciencia a nuestra sociedad. Hay mucha confusión de lo que es la antropología, ¿no? ¿Qué estudia? Inclusive a veces se hacen chistes de que es un conocimiento inferior y esto muchas veces por desconocimiento de lo que realmente es la base del estudio de la antropología. Y una de esas bases es súper importante porque es el estudio del comportamiento humano. ¿Ustedes se han preguntado cómo se construye ese comportamiento? ¿Cuáles son esas pautas que lo rigen y que se siguen repitiendo a lo largo de tantos años? ¿Cómo es que nacemos y ya hay algo así como una hoja de ruta de cómo ser hijos, cómo ser mujeres, hombres y muchos más, etcétera? De eso estaremos hablando en el día de hoy. Acá estoy con Anaís Madera, que nos acompaña hoy desde España, particularmente desde Barcelona. Muy bienvenida, Anaís, a este tercer episodio del podcast Narcis. Muchas gracias, es un honor para mí para estar aquí. Estoy pues muy expectante de lo que va a salir aquí, ¿no? Y qué reflexiones vamos a hacer entre las dos. Así es, así es. Y bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante, ¿no? De hecho, nosotros hablamos antes que cuál era la mejor manera de llamarlo, ¿no? Que si pautas, patrones sociales, normas, construcciones, ¿no? Tú, Anaís, desde la antropología, ¿cómo queda mejor este tema, este concepto? Bueno, yo creo que también depende de la persona, ¿no? Supongo que también por parte de sociólogos y sociólogas también debe haber algún tipo de variación. Personalmente prefiero llamarlo construcciones sociales porque es una manera como de evidenciar que es, como su nombre indica, es algo construido socialmente, es decir, que se establece a partir de lo que es la sociedad, el grupo humano en el que se inserta, ¿no? Es, digamos, una manera de decir que no es algo previamente dado, no es algo natural y por tanto pues que se puede, digamos, de alguna manera reflexionar, cuestionar o incluso, digamos, quebrantar de alguna manera. Perfecto, entonces nos quedamos con construcciones sociales, ¿no? Y ahora que dices, ¿no? Que no es algo natural, ¿sí? Por ahí quiero que arranquemos. Entonces, si no es algo natural, ¿no? Esa construcción, ¿de dónde se nos viene, ¿no? Porque pareciera que nacemos y ya tenemos como una hoja de ruta de, bueno, si soy mujer, entonces tengo que comportarme de determinada forma, y lo mismo si soy hijo, si soy madre, ¿no? ¿Por qué entonces ocurre esto, no? ¿Cómo se forman esas construcciones? Bueno, cuando tú naces en un grupo humano, vamos a hablar, por ejemplo, de sociedades, ¿no? Parece algo muy complejo, ¿no? Pero realmente en una sociedad pues se encuentra también tus vecinos, tus vecinas, familiares, amigos y amigas, tus compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Todo ello forma parte de la sociedad. Entonces tú, a medida que vas creciendo, vas, digamos, siendo parte de un proceso que se llama socialización, es decir, a ti se te enseña
cómo ser parte de esa sociedad, ¿no? Y eso pasa por muchas cosas, no solamente por cosas muy concretas, como la que has comentado, de cómo ser mujer, ¿no? Cómo se supone que se espera de mí que debo comportarme como mujer, ¿no? Puede ser desde cómo te sientas en la mesa y cómo consumes los alimentos, puede ser en la manera en la que te relacionas con los demás, puede ser la manera en la que consumes no solamente alimentos, sino otro tipo de servicios o productos, e incluso, sobre todo, el cómo ves el mundo. Es decir, una sociedad te enseña todo eso, ¿no? Es, digamos, una cosa muy amplia y forma parte, digamos que la vas incorporando poco a poco, es algo progresivo, ¿no? Y es por tanto que, digamos, en un principio cuesta, digamos, hacer lo que últimamente se llama deconstrucción, ¿no? Que es intentar, pues, poner un poco en tela de cuestión aquello que se nos viene dado, ¿no? Socialmente, quiero decir. Sí, sí, y Em, fue el capítulo sí, sí. anterior, ¿no? El episodio anterior hablamos justo de esto, ¿no? De deconstrucción, porque hay tanta necesidad de deconstruirnos, ¿no? Y ahí, claro, tiene mucho que ver con esto que decías de lo social, de lo que ya está como preestablecido. Entonces yo nazco y es mucho más fácil como seguir ya todos esos patrones, esas construcciones, que por ahí detenerme y decir, no, yo no lo quiero así, ¿no? Pero quiero que vayamos un poquito más para atrás, ¿no? Como para que seamos un poco más conscientes de estas construcciones, ¿no? Hay fases para estas construcciones, o sea, a nivel de la antropología, no sé, cómo se van formando y cómo es que siguen a lo largo de años, ¿no? Es como los mitos también, que pasan los años y se siguen manteniendo. Entonces, ¿qué hace posible que esas construcciones sigan estando con nosotros? Bueno, todo forma parte de lo Mm. que se llama cultura. Claro, muchas personas piensan que cuando hablamos de cultura hablamos de ir al teatro, de leer ciertas lecturas concretas, ver películas, digamos, consideradas de culto, ¿no? Y que por tanto hay personas que tienen cultura y personas que no tienen cultura. La cultura es mucho más amplio y es lo que nos enseñan, digamos, desde que somos pequeñitos y pequeñitas, digamos, son pautas, ideas, conductas que se nos enseñan, incluso también costumbres, la moralidad, es decir, se nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. Pero como podemos observar en muchos aspectos, difieren mucho de unas sociedades a otras e incluso de unos países a otros. Lo que a lo mejor en el país en el que tú vives se considera que está mal, en otro país no se considera que está mal, sino que incluso se apremia a ello, ¿no? Todo forma parte de lo que es la cultura. Y por tanto, tú cuando vas creciendo y formas parte de esta socialización que comentaba, se te enseña a ser parte de esa sociedad, ¿no? Y comentabas tú lo de fases, no sé si es la respuesta a lo que me comentas, pero cuando vas creciendo, digamos, haces lo que llamamos los antropólogos y las antropólogas ritos de paso, ¿no? Cuando pasas de un lugar a otro, ya sea físicamente o más en un estilo más social, ¿no? Por ejemplo, hay un rito de paso que se hace de niño a adulto, ¿no? Incluso hay rituales que, digamos, evidencian en este paso, ¿no? Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos sucede, ¿no? Y cuando las niñas cumplen 15 años, hacen toda esa festividad que simboliza ese paso de ser niña que pasa a ser una Total, sabes adulta, ¿no? que me leíste la mente porque justo iba a comentar algo así, ¿no? De que hay rituales, nosotros como mujeres, ¿no? Creo que no soy la única, capaz a ti también te pasó, de que hay como dos momentos, ¿no? Está este que dijiste que es clave, ¿no? Cuando tú cumples 15 años, que se hace toda una celebración, que a veces tiene hasta características parecidas al matrimonio, no es como que la previa, porque hacen un vals, el vestido, todo esto, las madrinas, pero hay algo previo que a nosotras como mujeres pasa y es cuando tú tienes la primera menstruación, por ejemplo, ¿no? Hay muchas niñas, Sí. inclusive en culturas, que
tienes este acontecimiento, no sé, y es como que, bueno, ya está, ya se acabó tu niñez, ya esto, me gustó esto que dijiste, los ritos de paso, ¿no? Como que la menstruación significa, bueno, dejar de ser niña y ya pasar, entre comillas, ¿no? A ser mujer. Pasa también en España, en Europa, esto que sigue tan arraigado, porque para este lado un poco sigue así. Bueno, aquí lo que Mm, puedo hablar es de España porque es donde vivo, concretamente en Cataluña. Aquí sí que hay algunos rituales, digamos, importados en Latinoamérica. Entonces, pero nosotros y nosotras no hacemos un ritual como tal, pero sí que es verdad que cuando menstruamos, las mujeres, se nos suele decir aquello de, mm, anda, ya eres una mujer, ya eres una adulta. Es muy común, muy frecuente, y de hecho a mí también me pasó. La verdad es que me creó bastante shock, ¿no? Porque pienso, ¿y en qué momento simplemente pues sangrar me determina a mí mm. como una mujer adulta? Yo me seguía sintiendo la misma persona, con la misma edad y que no había cambiado absolutamente nada, ¿no? Pero ahí empecé a entender un poco el cómo ciertos momentos de tu vida socialmente se consideran Ujú. como que has hecho un paso, ¿no? Como que has pasado a otro nivel, a otro punto de tu vida, lo que viene siendo digamos, de tu vida como parte de esa sociedad, ¿no? Que determina que eres una mujer adulta, Claro, y que ya no además hay eres una toda una niña. presión, ¿no? Pues yo me acuerdo y lo sigo viendo con mis primas, en mi familia, de que, bueno, tuviste tu menstruación, ya está, ¿no? Está como muy, ahora eres una señorita, tienes que comportarte distinto. Y totalmente de acuerdo con lo que dijiste de, bueno, yo me sigo sintiendo una niña, quiero seguir jugando, quiero seguir, no sé, teniendo mi infancia, pero a veces esa misma presión te lleva a moldearte y como ir adquiriendo nuevos comportamientos que quizás tú ni siquiera lo quieres, pero un poco la presión te obliga a hacerlo, ¿es así? No sé. Claro, sí, es que, claro, socialmente se te impone, bueno, se te impone, se te sugiere y se te va dando ideas poco a poco, que va calando cada vez más dentro una serie de ideas, de conductas sobre lo que se espera de ti, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso que hablamos de las mujeres, pues se espera de nosotras, cuando ya somos adultas sobre todo, que tenemos que ser de una determinada manera, tanto físicamente como a nivel más de personalidad quizás, también que tenemos que comportarnos de una determinada manera, que tenemos que, digamos, tener una orientación sexual concreta, se espera de nosotras Mm, que seamos heterosexuales, ¿no? Digamos, lo normativo, ¿no? Lo que se espera de nosotras. En el aspecto físico, por ejemplo, pues se espera de nosotras que mm, sigamos los cánones de belleza. A la mínima que tú te salgas de esos cánones, creas un conflicto, ¿no? En esa etiqueta que se te ha dado a ti como mujer está acompañada de una serie de ideas y si no respondes a ellas, pues digamos que generas un poco de conflicto y por tanto pues es frecuente que recibas ciertos comentarios pues deberías adelgazar, si, en el caso de que seas una persona gorda, si por ejemplo pues eres una persona con diversidad funcional, pues seguramente recibas humillación o ciertos comentarios despectivos simplemente mm. por el hecho de serlo, ¿no? Toda una serie de ideas que se te imponen y al mismo momento que tú no eres, no respondes así, ya no solamente porque lo escoges, sino simplemente porque es una persona que, pues por lo que sea, difieres de ese canon, pues ya, digamos, la sociedad se encarga Claro. de decírtelo. Que repito, cuando hablamos de sociedad, no solamente es digamos, una cosa muy compleja. Cuando hablamos de sociedad muchas veces nos imaginamos como un ente sobre nuestras cabezas como muy Fantasmagórico. fantasmagórico, ¿no? Sí. Sí, creo que no me sale la palabra. Gracias. Y digamos que Mm, nos imaginamos como un ente, ¿no? Sobre nuestras cabezas,
Pero realmente nos estamos refiriendo, pues, Mm, incluso a tu vecina, al panadero, nos estamos refiriendo también a tus amigos y amigas, y a lo mejor esas personas, son los que te hacen según qué comentarios y no lo hacen, seguramente para dañarte o para, digamos, conseguir algo en concreto, sino simplemente son ideas que, esas personas repiten, porque como tú han sido socializadas claro. con esas ideas, ¿no? Han visto el mismo canon en series, en películas, en otras personas, y han escuchado esos Claro, comentarios y que antes de repiten de pasar a alguna esto, ¿no? manera. Porque películas, ¿dónde se, como en los ambientes para estas construcciones? Me quedaron algunas palabras, algunas ideas que me anoté de lo que hablaste, ¿no? En un momento dijiste, la sociedad impone o sugiere, ¿no? Ahí Ujú, es complicado esto, ¿no? Porque me gustó esto que dijiste de que nos sugiere, ¿sí? Porque realmente deberíamos de aprender a verlo así, es una sugerencia. Después uno, con su discernimiento, con lo que uno quiera, uno puede elegir, bueno, con cuál me quedo, ¿no? Pero a veces esto de imponer, la imposición, como que pesa más, ¿no? Solemos ver esto realmente como imposiciones, ¿no? No como sugerencias. No sé qué te parece. bueno, yo es que he hecho, sugerencia un poco para que Ujú, no para restar la carga negativa a la palabra de imponer. Supongo ok. que habrán muchas maneras de expresarlo, pero bueno, me ha salido un poco así para quitar esa carga negativa. Porque, em, lo que no quisiera es que se entienda, en mis palabras, que lo que estoy diciendo es que simplemente somos víctimas Mm, de una sociedad, de un sistema que nos dicta lo que tenemos que hacer en todo momento. Obviamente no es ahí a donde quiero ir a parar. Más bien lo que trato de evidenciar es que como parte de una sociedad o parte de un grupo humano, sea cual sea, puede ser una clase social, puede ser un grupo de amigos, dentro de una familia, ¿no? A ti se te enseña lo que se espera de ti, lo que tienes que mm, hacer, lo que tienes que ser, ¿no? Digamos. Y por tanto, cuando te desencaminas un poco, generas cierta confusión en algunos casos, en otros casos, pues puedes generar cierto conflicto, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que tú seas un agente completamente pasivo y que tú no puedas decir lo que tú creas conveniente o que no seas capaz de trascender esas ideas, esas nociones que se esperan de ti. Es decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres, volviendo a este caso en concreto, si tú estás en contra, por ejemplo, de esa imposición que se nos pone socialmente de que tenemos que estar siempre depiladas casi completamente, ¿no? Y mm, tú decides no querer depilarte según qué zonas o en la totalidad de tu cuerpo, que para eso es tuyo, obviamente puedes hacerlo y aunque vas a recibir ciertos comentarios, cierto rechazo, porque socialmente se espera de ti que hagas justo lo contrario, que te depiles, mm, tú puedes seguir en ese sentido, ¿no? Es decir, tú puedes cambiar las reglas del juego. Obviamente es necesario que haya varias personas. Una persona no puede cambiar las reglas del juego, pero sí que si se agrupan varias personas, sí que se pueden cambiar las reglas del juego. Lo que es importante, y es lo que quiero enfatizar, es que para, digamos, ir en contra de esas reglas del juego, primero tienes que conocerlas y haberlas aceptado. Es un poco lo que diría perfecto. Bourdieu también. Claro, ¿no? Y está buenísimo cómo lo dices, ¿no? Me encanta cómo lo dices porque uno a veces empieza a leer sobre estos temas y a veces hay como mucha violencia detrás, ¿no? Hmm, Inclusive cuando decías esto de la figura de la sociedad, que es como un peso, el imponer, para mí imponer lo relaciono mucho también con estas figuras de poder, ¿no? claro. Y a veces pasa eso, que observamos a la sociedad como ese gran no sé, un bloque, un monstruo que tenemos encima y como que siempre nos está juzgando. Y realmente es lo que estás diciendo tú, ¿no? La sociedad son grupos, ¿no? Y puede ser eso, el vecino, el de la tienda de la cuadra que nos dice algo y ya inmediatamente para nosotros va a generar un impacto, pero es
por esta idea del grupo que lo vienes mencionando desde el inicio y que totalmente, ¿no? En el episodio pasado también lo hablábamos, que lo personal, ¿no? Deja de ser personal cuando empezamos a compartirlo, ¿no? Y es Ujú. verdad, si yo sola tomo esa decisión de que no me voy a depilar, por ejemplo, si estoy yo sola, sí, puede ser que ese estigma, que ese comentario vaya a tener más fuerza, pero si ya me empiezo a agrupar con otras mujeres, con otras personas que estén en esa misma posición, ahí voy a generar otro impacto, ¿no? Y ahí vemos la importancia de los grupos que vienes diciendo tú, ¿no? De cómo los grupos tienen esa fuerza real. Claro, de hecho lo positivo que tiene ese tipo de luchas, de reivindicaciones, es que primero lo que hacen es evidenciar, digamos, estas construcciones sociales, o que tú también llamas Mm, patrones sociales, es decir, que dicen, hey, esto no es algo natural, esto no es mm, algo dado, y que no se pueda quebrantar de alguna manera, se puede reflexionar, esto se puede cuestionar y por tanto podemos de alguna manera cambiarlo, sea pues más sutilmente o profundamente. Seguramente es algo que sea necesario hacerlo de manera progresiva, porque no es fácil cambiar, digamos, unas ciertas imposiciones, y siento repetirme con esta palabra, pero no es algo fácil, es algo que requiere tiempo. ¿Por qué? Porque estas ideas que calan dentro de nosotros y nosotras lo hacen poco a poco, ¿no? Y por mm, tanto forman parte, digamos, de nuestro día a día, y es por tanto que requiere de algo más gradual y progresivo en la manera de intentar ir al contrario, ¿no? Pero ese tipo de luchas, de reivindicaciones y también de colectivos, ¿no? En el caso del LGTBI, mm, me parecen que en un primer momento lo que hacen es evidenciar que, por ejemplo, la heterosexualidad no es algo natural, no vas por el monte y debajo de una piedra encuentras la heterosexualidad, sino que es algo que sí, socialmente se ha construido, ¿no? Y que mm, por tanto puedes cuestionarlo, puedes reflexionarlo, ¿no? ujú, Claro, la cuestión no se trata simplemente de definir que las cosas están bien o las cosas están mal. ujú, Creo que tenemos que trascender eso y explicar en la manera en la que inciden en las personas, ¿no? Si consideras que se te está discriminando y a personas como tú se está discriminando de alguna manera, primero debes explicar tus experiencias o evidenciar cómo te afecta y afecta a otro tipo de personas como tú, ¿no? mm, Y a partir de ahí, de evidenciarlo, se trata de buscar otras vías, porque siempre hay alternativas, ¿no? ujú. Y tú mencionabas esto de lo normativo, ¿sí? Que me parece también un concepto, no sé, que tiene mucha fuerza, porque para mí, ¿no? Lo que hacen estas pautas, después tú corrígeme, ¿no? Pero lo que hacen estas pautas es que generan una serie de características, ¿no? Em, y que después se empiezan a repetir, se repiten masivamente, ¿no? Y que al repetirse viene la validación, ¿no? Validar de que, bueno, esto es lo normal, lo que debería ser, o vamos a esto de la ética, la moral, ¿no? Bueno, esto es lo que está bien. Mm. ¿Y cómo queda entonces lo que se escapa de eso supuestamente normativo? Bueno, para empezar hay que decir que, digamos, en la línea de lo que estamos diciendo ya anteriormente, cuando en el primer momento que tú formas parte de un colectivo, de un grupo, a ti se te etiqueta como persona Mm, dentro de esa sociedad, de ese grupo, de esa clase social. Se te clasifica de una manera. Es una forma que tiene ese grupo, digamos, para introducirte, y que seas parte de ello, ¿no? De que seas parte digamos, de su identidad, de lo que le caracteriza, ¿no? Pero claro, esas etiquetas, esas clasificaciones vienen acompañadas de una serie de ideas
que se te piden, que se te exigen de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Lo que se considera normal es precisamente eso, lo que se espera de ti y que por Mm, tanto se considera deseable, positivo. De alguna manera, pues eso, es algo que, digamos, es ideal, ¿no? Y por tanto se pide que las personas que forman parte de ese colectivo lo sigan casi a rajatabla, ¿no? Am, ok. el problema viene cuando una persona se escapa de esas categorías, no responde a ellas, simplemente por cómo actúa o también por quién es o por cómo es, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aspectos más físicos, es más difícil que una persona, pues digamos, tenga esa decisión, ¿no? Sobre esa cuestión. Am, a partir de ese momento, es algo que se considera como, perjudicial en algunos casos, en otros simplemente algo que no es deseable. El caso, por ejemplo, de lo que viene siendo la obesidad o la Mm, gordura, sería un caso. En otros casos, incluso puede considerarse algo confuso, por ejemplo, las personas andrógenas, ujú, pues se considera algo confuso, ¿no? Que no se acaba de entender. Y también, incluso se puede considerar patológico. No olvidemos que hay, digamos, aspectos que actualmente consideramos, que forman parte de lo que, digamos, es la identidad de una persona y que es algo que se debe respetar, pero que en muchos puntos del mundo, actualmente e históricamente se han considerado patologías, ¿no? Por ejemplo, precisamente, pues la homosexualidad, la transexualidad, también el ser intersexual, que es cuando socialmente se dice que una persona tiene un cuerpo que no pertenece ni a un género ni a otro, porque la sociedad decide que solamente hay dos géneros, ¿no? El mm, masculino y el femenino, que tienen que ir acompañados de un sexo masculino y un sexo femenino. Y a la mínima que no corresponde, que digamos que tú tienes unos genitales que la sociedad considera ambiguos, ¿no? Como si realmente eso fuera una realidad, digamos que se podía considerar como tal, ya es algo confuso, ¿no? Y es por eso que se han ejercido pues, una serie de relaciones un poco, digamos, perjudiciales para esas personas intersexuales, por ejemplo. Es decir, muchas personas, digamos, son intervenidas, digamos, como en el lenguaje médico, ¿no? Que, pues, claro, cuando se dicen, vamos a hacer una operación, van a ser intervenidas, ¿no? Pues es mm, esa cuestión. Que consideran que los genitales, en el caso de personas intersexuales, por sus genitales, que también hay por el tema de cromosomas, que tienen cromosomas de ambos géneros que se estipula socialmente. Pues lo que hacen es, en los genitales, la gran mayoría de ocasiones es convertirlos en lo que se considera socialmente mujeres. Lo que hace es mm, reconstruir una vagina para que sea mucho más fácil categorizar a esa persona. Es mucho más fácil socialmente ponerte la etiqueta de mujer si tienes una vagina. ¿Por qué? Porque claro, socialmente se ha decidido, se ha establecido que tú como mujer tienes que tener una vagina. Y si no tienes mm, una vagina, tú eres un hombre. claro. Y es muy fuerte esto, ¿no? Porque para mí es fuertísimo que te defina casi que al 100% tu sexo, ¿no? Es Ujú. decir, yo soy mujer porque tengo una vagina, ¿no? Cuando realmente el cuerpo, sí, es como nuestro vehículo, es nuestra manera de estar, no sé, presente en una sociedad, pero no realmente es lo que debería de definirnos, ¿no? Somos seres también pensantes, con diversidad de pensamientos justamente, que no debería limitarse a ese sexo, ¿no? Porque después viene y se desprende, creo yo, todas estas ideas de la cosificación, ¿no? De ser objetos por ahí por justamente caer en esas categorías, ¿no? Y creo que ahí no sé si sea necesaria como también una relectura, un cambio de lo que es el ser humano, la persona, ¿no? Y de qué realmente define a una persona más allá del sexo. Claro, claro.
Precisamente es esta cuestión que, por ejemplo, desde el colectivo LGTBI también, Mm, el feminismo también digamos, están mostrando que, pues lo que comentábamos, que es una construcción social y que por tanto pues se ujú, puede reflexionar e incluso cuestionar, ¿no? De alguna manera. Y finalmente, si, digamos, intentar buscando cambiarlo de alguna manera. Porque, claro, es un modelo binario del género, mm, pues solamente puede ser o hombre, y entonces debes de tener pene, o puede ser mujer, que se corresponde con la vagina. En el momento en el que no eres de esa manera, es decir, tú eres un hombre, pero tienes una vagina, pues generas un conflicto. Y lo mismo claro. sucede si eres una mujer y tienes pene, ¿no? En ese Mm. momento, la persona transexual socialmente pues genera un pequeño conflicto, ¿no? No me estoy refiriendo a un conflicto armado, bélico, no, pero sí que Claro. crea Pero cierto es rechazo. sutil, ¿no? Es sutil, como tú decías, que muchas veces genera hasta más daño, ¿no? Porque es como una violencia más psicológica, no tanto física, aunque obviamente hay su parte física, ¿no? Pero cuando hablamos de lo sutil, de lo que por ahí no detona una guerra, ¿no? Como acabas de decir, pero que va quedando y se nos va como metiendo en la cabeza a través de un montón de cosas, ¿no? De textos, medios de comunicación, redes sociales ahora, y eso por ahí, ¿no te parece que genera a veces hasta mayor daño? Sí, claro, porque la violencia no solamente hace ruido, quiero decir, Mm, no solamente viene en forma de palabras y puños, sino que a veces mm, también incluso algunos silencios también forman parte de esa violencia. Em, digamos que cuando una persona está siendo discriminada o estigmatizada o incluso invisibilizada directamente como si no existiera, mm, digamos, de alguna manera, no todo tiene por qué ser de alguna forma como tan visible como nos esperamos. ujú, Cuando, por ejemplo, desde el feminismo se explica que las mujeres estamos sometidas pues, a una opresión, en ujú, muchas ocasiones hombres o también mujeres que no creen en la causa feminista o digamos de alguna manera pues son un poco reticentes en cierto sentido, te dicen, bueno, pero es que yo no te he visto sufrir en tal caso, a ti no te han pegado. Bueno, a lo mejor a esa persona mm, no la han pegado, pero sí que ha recibido una violencia psicológica y no es porque sí, no es la única persona que lo ha recibido, sino que forma mm, parte de todo un sistema que es heteropatriarcal, ¿no? Y que por tanto digamos, le da licencia o como más facilidad a un hombre pues ejercer ese poder y esa violencia sobre una mujer. Es decir, mm. hay que tener en cuenta que la violencia no siempre viene con palabras, con puños y no siempre lo vas a ver. Mm. Qué bueno esto que traes, porque justamente a veces nos quedamos con lo que está visible, ¿no? Y hay veces que escuchamos comentarios como, no, es que si no es visible, entonces no existe, ¿no? Si no se manifiesta, no tiene importancia. Y ahí vemos cuántas personas, ¿no? Son víctimas también de esta opresión, de no poder manifestar eso que les esté pasando por esa violencia psicológica de la que están padeciendo, ¿no? Y creo que ahí viene, no sé cómo describirlo, esto de poder levantar la voz, ¿no? De poder manifestar eso que nos esté pasando, porque para mí, no sé tú o desde la antropología cómo lo ves o como persona, ¿no? De cómo es la mejor forma de como romper con estas construcciones o transformar, ¿no? Porque a veces la palabra romper también es bastante fuerte, pero es necesario como esto de pertenecer también a un colectivo, ¿no? Como ser parte de ese grupo para poder también ser parte un poco de la lucha o de la causa del feminismo.
Claro, bueno, yo no tengo ninguna fórmula mágica, ya me gustaría. Mm, Yo creo que nadie lo tiene porque, para empezar, voy a decir algo que directamente, y es que nunca nada va a ser perfecto. No va a haber mm, ninguna sociedad, no va a haber ningún grupo humano, sea cual sea, que sea perfecto y en el que no haya ningún tipo de opresión, mm, discriminación o ideas que, como decíamos antes, construcciones sociales que de alguna manera pues, te impongan, ¿no? Ciertas ujú, nociones. No creo que eso vaya a suceder nunca jamás, ¿no? Pero sí que lo que podemos hacer en todo caso es tratar de reflexionar y cuestionar. Yo creo que son las dos partes más importantes y esenciales. Incluso es necesario, yo creo, hacerlo en todos los aspectos de tu vida, o al menos es enriquecedor, ¿no? Yo creo mm, que la antropología en ese sentido es una disciplina que te permite hacer eso, te permite, digamos, observar que como estás rodeado y rodeada de construcciones sociales, puedes, digamos, de alguna manera entrever que no son únicas, que por tanto no tienen por qué ser las mejores y que hay mm. otras maneras de vivir, de relacionarse con otras personas y que, digamos, se pueden pensar otras formas, ¿no? Nuevas. Am, yo creo que facilita bastante esa, esa tarea que algunas personas mencionan como de construcción, ¿no? Aunque Mm, obviamente la antropología no es la única disciplina que lo permite, también pues, desde la sociología, la filosofía y otras disciplinas también se puede lograr. Incluso una persona que no haya estudiado ninguna de estas disciplinas también puede hacer este cuestionamiento o mínima reflexión sobre ello. Sí que personalmente pienso es eso, que es necesario o por lo menos sí que sería muy positivo a nivel personal pensar incluso en tu día a día, cómo lo vives y qué comporta eso a otras personas, ¿no? En la manera en la que te relaciones con tu familia, por ejemplo. O la manera en la que te relacionas con tus amigos, tus amigas, la manera en la que te alimentas, en la manera en la que vas al trabajo o a la escuela o a la universidad, ¿no? Todo mm. ello es importante, es decir, en la vida cotidiana puedes encontrar todo tipo de construcciones sociales que te acompañan y que, digamos, son sujetas a reflexionar. Claro, sí, además que está la idea esta de, hablamos al principio de que hay construcciones que, bueno, son muy dependientes del contexto, ¿no? Que por ahí, como sea acá en Argentina, va a ser muy distinto en España, por ejemplo, pero además hay construcciones también que son como muy, ¿cómo sería? Como muy arquetipales, no sé si existe esta palabra, pero como que sin importar el contexto siempre van a permanecer, ¿no? Y creo que esto del género es una de ellas, ¿no? Que atraviesa a la sociedad, o sea, sin importar un poco el contexto, ¿no? Y después si hay construcciones como más de este orden, ¿no? Como muy contextuales. Y me gustaría, ¿no? Ahí un poco hablar de los grupos, ¿no? Desde, desde la antropología, no sé, ¿cuáles serían esas características para que un grupo eh, pueda, pueda, no sé si crearse o tener una presencia, ¿no? A nivel social. Hay reglas, hay también lo normativo para que un grupo pueda existir, ya que estamos hablando de, bueno, es importante esto de manifestarnos, de reflexionar, y siempre que estemos dentro de esas construcciones como grupos, es un buen espacio para hacerlo, ¿no? Claro. Sí, de hecho hay dos elementos fundamentales Ujú, que permiten a un grupo ser un grupo. Por una parte está la identidad y por otra parte mm, está la alteridad. Yo me explico. Cuando hablamos de identidad, se trata de aquello que el grupo determina que les identifica de alguna manera, aquello que les caracteriza. Pues, por ejemplo, para ir a otro tipo de ejemplos, podemos pensar en un grupo aficionado de fútbol, de un equipo concreto. Pongamos el Barça, ¿vale? Que es el que me pilla más cerca vale. por el lugar donde vivo. Digamos, un grupo de aficionados del Barça se constituye, en el ejemplo que vamos a tomar, porque digamos, se reúnen una vez a la semana
para compartir aquello que les gusta mucho del Barça, hablar de los jugadores favoritos que tienen, van al bar para ver juntos y juntas los partidos donde participan, y también pensar en las veces en las que compiten con otros grupos mayores, como por ejemplo el Real Madrid, pongamos. Mm, Claro, lo que les hace ser parte de ese grupo es precisamente esos rituales, que es eso, es reunirse, compartir, definir digamos, lo que les une, que en este caso es la afición a ese grupo de fútbol. Y por otro lado está la alteridad, que es definir las personas o aquello que no pertenece al grupo. Por ejemplo, en este mm, caso, pues serían aquellas personas que no son aficionadas al Barça o que incluso forman parte de aficionados de otros grupos de fútbol. Esto lo podemos observar cuando, por ejemplo, se unen dos grupos de aficionados de diferentes equipos e incluso discuten de alguna manera, no hace falta que sea con puños, pero sí mm. que discuten de alguna manera y dicen, no, este grupo es mejor, no, este otro es mejor, ¿no? Digamos que un grupo se define como tal cuando encuentra y establece qué es lo que les identifica, qué es lo que les caracteriza de algún modo, y luego, por lo tanto, también aquello que les hace diferenciarse de otras personas. Es decir, dejando fuera a las personas que no tienen esos elementos que, digamos, se han establecido como que una persona debe tener para formar parte de ese grupo. Mm. Y ahí vemos, es interesante este ejemplo porque acá en Argentina también es muy importante esto del fútbol, así que es un ejemplo perfecto, ¿no? Em, Esto de lo de pertenecer, no pertenecer, es algo como que siempre va a estar, ¿no? Dentro no sé si cualquier construcción social. Y volvemos también a esto de lo normativo, de que, bueno, hay bases. Yo cuando decías esto de, bueno, de ambos grupos, ¿no? Hay como rasgos que tienen que ver con lo externo, quizás, con los símbolos, ¿no? El que es de Barça, entonces va a tener una camiseta con unos colores, el que es de Real Madrid tiene otra, ¿no? Y por ahí se va creando la identidad, sería así un poco el rompecabezas. Sí, sí, de hecho perdón, lo que quiero decir es que los símbolos son muy importantes a la hora de Mm, definir una identidad. ¿Por qué? Porque los símbolos solamente pueden ser interpretados de alguna manera por personas que entiendan el lenguaje de esos símbolos. mm, Es decir, si vemos un semáforo por la calle, seguramente tú y yo podamos entender que si está en rojo es que no podemos con el coche, digamos, cruzar la calzada, es decir, tirar para claro. adelante con el coche. Pero a lo mejor una persona que aún es un niño pequeño, una niña pequeña, que aún no entiende, digamos, las leyes cívicas que se llaman, ¿no? Mm, El paso de antes y demás, no entienda por qué digamos, en un palo, una luz roja indica que no te puedes mover, ¿no? Es claro. Mm, necesario que la persona entienda los códigos para entender un ujú. símbolo y por tanto es muy importante a la hora de entender cómo un grupo se constituye. O sea, en el momento en el que establece qué es lo que les identifica de algún modo. Los símbolos Mm. juegan un papel fundamental también, sí. Claro, porque el símbolo lo que hace un poco es simplificar esa idea abstracta, ¿no? De ese código, el concepto, ¿no? Y la verdad es que socialmente nos movemos con un montón de símbolos, ¿no? Que a veces ni somos conscientes, pero ahí están, ¿no? Este ejemplo que trajiste también es súper básico, pero que nos ayuda a visibilizar cómo es que funcionan estas construcciones. Y ahora que mencionaste eh, el niño, ¿no? La infancia, Mm. que es un momento para mí súper importante porque ahí no es cuando todavía está esa ingenuidad, ¿no? Tenemos como un poco la pizarra en blanco y abierta a ir absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Y qué importante, ¿no? Todo lo que suceda en ese momento, porque a partir de lo que suceda ahí, en esa infancia, un poco va como a, a impulsar, ¿no? Lo que va a venir después, ¿no? Digamos que estas construcciones sociales, ¿no?
en la infancia encuentran como ese momento, ¿no? El momento, si se quiere, más sutil, ¿no? Porque es como el niño no sabe, el niño es ingenuo y va como sumando, sumando a su cabeza todo lo que ve. ¿Crees que es así? Sí, de hecho, a ver, yo creo que todas las etapas de la vida son importantes por Mm, igual, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que cuando tú eres más pequeño y pequeña, pues estás en una etapa en la que precisamente pues absorbes muchísimo la información, incluso mejor, y es por eso que se aprenden de mejor manera y más fácilmente los idiomas, por ejemplo, ¿no? mm, Pero claro, es precisamente una de las etapas donde más incide esta socialización que comentábamos antes, que no es otra cosa que lo que estamos hablando de incorporar y entender esas construcciones sociales que nos rodean, ¿no? Es, digamos, el momento en el que nos están enseñando a cómo ser parte de ese grupo humano, pues la claro. sociedad o tu familia, ¿no? Tu familia te Mm, enseña cómo tienes que comportarte, cómo tienes que ser para formar parte de esa familia. O empiezas a entender el lenguaje que nos olvidemos que un idioma o un lenguaje ujú, va mucho más allá de la gramática, del léxico, de unas normas gramaticales, ¿no? Es ujú, también una forma de ver el mundo. Y sí que es importante, y claro, la persona en ese momento de su vida es como una esponja, ¿no? Que la absorbe muy, muy fácilmente. Pero sí que es verdad que si en algún momento, a medida que va creciendo, digamos, en algún momento se replantea ciertas cuestiones y por eso mencionaba anteriormente la importancia de querer hacerlo como mínimo o de intentarlo, pues lo puede hacer. Yo creo que siempre estamos a tiempo de poder, digamos, despojarnos de ciertas ideas o como mínimo poder reflexionarlas. Claro, tampoco se trata, tampoco pretendo decir que lo que tenemos que hacer es rechazar completamente todo lo que hemos aprendido mm, y, digamos, quebrantar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todas las nociones que tenemos absolutamente de todo, porque tampoco creo que sea muy positivo cuando todo lo que estamos hablando de construcciones sociales no son más que otra cosa que un prisma que te enseña a ver el mundo y también a las personas. mm, La cultura es eso, es, digamos, una manera que te enseñan de interpretar el mundo, la realidad. Y por mm, tanto, no es que sea ni negativa ni positiva, simplemente que tendrá rasgos que algunos colectivos consideran que son más negativos y por tanto se tienen que, digamos, repensar, reimaginar o reconducir a otra cosa, pero no quiere decir que toda la cultura por igual sea dañina o perjudicial. mm. ¿Y cómo hacemos, no? Porque me quedó esta cuestión del niño, ¿no? Siempre te dicen que el niño va aprendiendo, va incorporando esta realidad a partir de la observación, de la repetición de eso que observa. Eso a nivel de construcciones sociales, ¿es así como un poco vamos incorporando esas construcciones, no? Yo le sumaría que a medida que uno va creciendo, bueno, a partir de lo que lees, a partir también de, sí, de lo que escuchas. El niño también no escucha, repite, pero una vez que vamos creciendo, tenemos también la posibilidad de empezar a leer, a reflexionar lo que estamos leyendo, ¿no? Y a nutrirnos de todo esto. Pero, y tú hablabas, ¿no? También de esto de la televisión, de los medios. Entonces, ¿cómo Mm. podemos también ser más conscientes, ¿no? De esos, de esas construcciones y tener quizás los sentidos más despiertos, ¿no? Una vez que estamos como enfrente a ellas, Mm. cómo las vamos Ah, asimilando. considero que lo principal es desnaturalizar todos aquellos aspectos que, por ejemplo, mencionábamos. Es decir, desnaturalizar quiere decir entender que no son más que otra cosa que hemos aprendido socialmente y que por tanto no son completamente inquebrantables, intocables y que por tanto pues se pueden pensar otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Por Ujú, tanto, yo creo que en primer lugar es tener conocimiento de que aquello que hemos aprendido no es lo único ni lo mejor. mm, Y después tratar de buscar otras maneras o de quizás
digamos, estar con personas que apremian a esa reflexión, a ese intento de cuestionar las cosas tal como están. No hace falta que sea para cambiarlas por completo, simplemente para hacer una mínima reflexión sobre ello. Pero sí que es verdad que, como comentabas, es importante que estos cambios se reflejen en la televisión, en la radio y en otros medios que, digamos, nos enseñan digamos, lo que la sociedad quiere que veamos, ¿no? Tampoco estoy diciendo que lo que tiene que estar bien ni lo que está mal. Yo no trato ni pretendo de decirlo, creo que ningún antropólogo o antropóloga nunca dirá algo parecido. Simplemente mencionar, como tú ya decías anteriormente, que digamos que son canales muy importantes en los que recibimos ciertas imágenes, ciertas ideas, y es por tanto pues que ciertas ideas muy machistas o muy racistas, muy homófobas, muy transfobas también se cuelan en esos canales precisamente por lo potentes que son, ¿no? Y es por ese motivo que ciertos colectivos y ciertas reivindicaciones lo que hacen es pedir que esos canales intenten ser mucho más diversos, porque cuando un niño solamente ve en una película, por ejemplo, actores masculinos, y es una película de acción, si ese niño va creciendo y va viendo que las películas de acción, la gran mayoría de personajes que aparecen son masculinos, cuando vea a una mujer en una película de acción, pensará que no será capaz de hacer esas escenas de acción como su compañero. Por ejemplo, es un ejemplo de otros tantos que se podrían poner, Mm. pero sí que se me ha ocurrido. Sí, y sabes que yo esta semana estuve viendo así como mucho material por YouTube, yo hace más de 10 años que no tengo televisión, pero me encontré con un ejemplo, ¿no? Que dije, wow, porque yo de chiquita veía mucho esta serie, ay, ¿cómo es? Los Picapiedras, no sé si en España se vio, Sí, y yo veía mucho, ¿no? Los Picapiedras y me encantaban los Picapiedras y claro, veo ahora un episodio que está en YouTube donde Pedro, ¿no? Le dice a la esposa, no me acuerdo cómo se llamaba, no, te tienes que quedar en casa porque tú eres la que me va a hacer la cena y tú eres la que se encarga de limpiar y se lo dice así, viste, medio como en chiste. Y yo digo, wow, yo de chiquita estaba absorbiendo estas cosas, ¿no? Porque así como ese episodio, seguramente habrá muchos más episodios, ¿no? De esa construcción de lo que es el matrimonio y de lo que hace la mujer dentro del matrimonio, ¿no? Por eso para mí esto de la televisión, que es un medio tan masivo y que lo seguimos viendo, hay niños que tú vas y ese es como el placebo, ¿no? Le prendes la televisión, le prendes no sé, la serie en YouTube y ahí los dejas y el niño está absorbiendo toda esta información, ¿sí? Que creemos que es sutil, que se está entreteniendo y realmente después vemos, no sé, las consecuencias que por ahí no sean inmediatas, pero en su momento van a aparecer porque quedan ahí instaladas en tu cabeza, en tu mente. claro, por eso comentábamos antes esta cuestión de lo que es sutil, ¿no? Porque Mm, no siempre se te enseñan estos elementos que decíamos ujú, de una manera tan visible, tan reconocible, sino que es algo sutil, progresivo, que va calando poco a poco en tu pensamiento. Y es por eso que es difícil empezar a cuestionarlo. mm, Incluso se te pueden generar conflictos internos. Yo creo que a muchas personas les puede pasar porque al más mínimo movimiento o intento de cuestionarse ciertas cuestiones, acabas pensando, bueno, pues que a lo mejor lo que yo dije tal día forma parte de algo pues muy machista o muy homófobo o muy racista, por ejemplo. Em, Creo que lo importante es que entendamos que
es algo sutil, pero no por eso no podemos cambiarlo de alguna manera, y que a nivel personal no podamos hacer un cambio, pese a que cuando éramos más pequeños y pequeñas, o incluso no tan pequeños y pequeñas, hayamos dicho cosas de las que actualmente pues, no nos sentimos tan orgullosos y orgullosas. No se trata de ser perfectos, sino se trata de intentar cambiar poco a poco el lenguaje, ciertas palabras, ciertas expresiones como esta que me mencionabas. Digamos, intentar que las cosas vayan cambiando, porque es que de hecho las transformaciones forman parte digamos, una sociedad. Una sociedad nunca se queda estancada de la misma manera, siempre va cambiando y se va readaptando a nuevas ideas, y esto se puede observar, digamos, con la fuerza que está teniendo actualmente el feminismo o el colectivo LGTBI, aunque desgraciadamente tampoco vamos a obviar el hecho de que aún les queda muchísimo camino por recorrer, eso es evidente. Así es, sí, y es histórico, ¿viste? Es de a poquito, creo que ahí comparto también esta idea contigo, de que es algo que es progresivo, ¿no? Tampoco podemos esperar que en un año, en unos meses, vaya a cambiar drásticamente, porque también tenemos ese peso histórico, insisto, de que son años y años con estas construcciones. Entonces, dar paso a lo nuevo también requiere un proceso, ¿no? Que a veces también es un proceso en construcción, porque si realmente lo que queremos es deconstruir, ¿sí? Hay que dar paso a nuevas formas y esas nuevas formas también tendrán nuevos procesos, nuevas metodologías, porque, como ya lo decías, se va transformando y la sociedad me parece clave verla así, ¿no? Como una sociedad en constante transformación, no en una sociedad que se queda en esto normativo y en este estancamiento. Así que comparto esas ideas que traes, Anaís, y de verdad, mira, se nos ha ido el tiempo, que la verdad que no sé ni cómo ir cerrando, porque llevamos casi una hora charlando, pero me parece de verdad que es como un abanico de múltiples posibilidades, ¿no? Y qué lindo que sea desde la antropología, ¿no? Porque también es una ciencia poco explorada, poco conocida, se habla mucho de sociología, psicología, filosofía, etcétera. Pero, ¿qué te parece si para cerrar damos un poquito eso, ¿no? Que la gente también, las personas que nos vayan a escuchar, entiendan, por ejemplo, desde la antropología, ¿qué puede aportar la antropología? ¿Desde qué lugar a estos cambios de los que estamos siendo parte nosotros? Sí, bueno, yo personalmente la encuentro una disciplina maravillosa, porque como otras muchas, como por ejemplo la sociología que mencionabas, o incluso la filosofía también, pues permiten intentar pensar las cosas de otra manera. Precisamente es lo que creo principalmente que hace la antropología. Al intentar observar ciertas relaciones humanas, en la manera en la que nos comportamos como partes de una sociedad, de un grupo, digamos que evidencia que es una manera de entre otras muchas de hacer las cosas, ¿no? Es decir, te permite ver el mundo de una manera mucho más amplia, mucho más diversa, te hace entender que tú estás viviendo de una determinada manera, que tú entiendes las cosas de una determinada manera, pero no es la única y vuelvo a repetir, no es la mejor, ¿no? Digamos que te permite cuestionarte lo que has aprendido desde que es más pequeñito o más pequeñita hasta en la actualidad y, por tanto pues permite combatir lo que nosotros llamamos el etnocentrismo, ¿no? Que es esa creencia de que un grupo es más importante o mejor que otros grupos o que algunos de sus aspectos son como más superiores o deseables de alguna manera, ¿no? También se utiliza ese término para cuando se trata de una persona que juzga a otro tipo de grupos en relación a elementos de su propia cultura o grupo particular. Yo creo que la antropología lo que permite es precisamente esto y va en el camino
esta deconstrucción, ¿no? Es decir, yo creo que es por eso que la antropología permite ayudar mucho en esta deconstrucción. Aunque, repito, no es necesario estudiar en la antropología o la sociología o estar en una academia o incluso no hace falta estudiar ninguna carrera universitaria para intentar o querer tener esa idea mucho más amplia o tratar de reflexionar y poner en tela de juicio aspectos que incluso digamos, de alguna manera te envuelven en tu vida ordinaria. Totalmente. Si hace falta es tener espacios para conversar, tener la intención de querer hacerlo, porque muchas veces es empezar por ahí algo como tan simple, tan básico de que, bueno, quiero intentarlo, quiero pensar distinto, quiero empezar a leer otras cosas para nutrirme, para tener cómo comparar o cómo tener una reflexión más amplia. Me parece que ese es el camino, ¿no? Sin importar si pertenecemos o no a una academia, si estudiamos o no. Creo que todos como personas que somos, individuos de esta sociedad, tenemos esa oportunidad y ser conscientes de que la tenemos es ya un camino. Así que qué bueno cerrar con esto, con esta reflexión. Y una vez más, Anaí, súper agradecida de que estés participando de este espacio que busca es esto, reflexionar, abrirnos a pensar nuevas formas. Muchas gracias y estoy segura que vamos a seguir charlando porque es un tema que no termina acá, que no puede terminar acá, es muy amplio y de verdad que estoy súper agradecida de que hoy estés acá con nosotros. Ha sido un placer para mí y estoy muy de acuerdo contigo. La verdad es que creo que nos ha ido un poco el tiempo precisamente porque es un tema tan amplio que toca tantos temas y tantos elementos que realmente podremos estar aquí hablando 3 horas de lo mismo. O más. Así es. Y bueno, y seguiremos charlando. Esto no va a quedar acá, vendrán nuevos episodios. Este es recién el tercero. Así que quédense acá en esta comunidad que va a seguir creciendo y va a traer nuevos temas para seguir debatiendo y seguirnos autoconociendo, autoconstruyendo, ¿no? Dándonos esa posibilidad. Así que gracias por estar del otro lado y esto fue el podcast Narcis. Chau y hasta una próxima oportunidad.